¿Qué tal, mis chiquitos bellos y hermosos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, con mucha energía para la clase de hoy. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de analizar qué era un sustantivo propio, qué era un sustantivo común. A su vez analizamos que los sustantivos se podían clasificar según su número, en singular, en plural, o que se podían clasificar según su género, ya fuera en femenino o en masculino. Pues bien, hoy vamos entonces a analizar los sustantivos ya a nivel general, ¿listo? Ya vamos a involucrar entonces todo esto que ya conocemos para determinar a nivel gramatical cómo podemos analizar la estructura de este tipo de palabras dentro de una oración. Entonces vamos a ver lo siguiente, recordemos precisamente, nuevamente y rápidamente, si hablamos del género femenino o masculino, y si hablamos del número singular o plural, ¿listo? Entonces, si yo hablo del femenino, puede ser la niña, la abuela, la mesa. Si hablo del masculino, el niño, el abuelo, el tomate, el esfero, el diccionario, ¿cierto? Si hablamos del singular, el tomate, la mesa, el diccionario, el equipo de sonido, el lápiz. Si hablamos del plural, los tomates, las mesas, los diccionarios, las cartucheras, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces ya tenemos claros esos conceptos. Acordemos en este sentido que nosotros podríamos coger un sustantivo y a partir de ese sustantivo pues adaptarlo a cada una de las siguientes condiciones. Si yo estoy hablando de un sustantivo que esté en singular y que se refiere al masculino, en este caso la palabra niño sería el sustantivo. Para que este sustantivo se convierta al plural y a la vez conserve el mismo género, tendríamos que decir niños. ¿Listo? Entonces, niño sería un sustantivo en masculino singular y niño sería un sustantivo en masculino plural. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que ese mismo sustantivo ya no sea del género masculino, sino que cambie al género femenino? Es decir, tendríamos que pasar niño y cambiarlo, en este caso, a niña. Debo dejar niña porque también quiero que sea en el singular. Es decir, que este sustantivo nos quedaría niña, que correspondería al femenino en singular. Ahora, si yo quiero que este sustantivo quede en plural, pues tendríamos que agregarle la S y en este caso tendríamos niñas, que corresponde al femenino en plural. Por lo tanto, nosotros podemos decir niño corresponde al masculino singular, niña al femenino en singular, niños corresponde al masculino en plural y niñas corresponde al femenino en plural. ¿Listo? Es decir, que ahí ya concretamos y unimos los dos conceptos, tanto el género como el número, para identificarlos gramaticalmente. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Si yo tengo el niño, les decía, podemos analizarlo gramaticalmente como un sustantivo que está en masculino y que además hace parte del singular, porque se refiere a uno solito. Es decir, mencioné qué tipo de palabra era, sustantivo, mencioné el género, masculino, y mencioné el número, que es singular. ¿Listo? Vamos a mirar los niños. ¿Qué sucede con los niños? Aquí tendríamos gramaticalmente, entendiendo la palabra, pues que niño sería una palabra que corresponde a un sustantivo, que a su vez este sustantivo corresponde al género masculino, niños, niños, y que por su parte también tendríamos que mirar en este caso que en cuanto al número sería el plural, porque niños hace referencia al plural. Por lo tanto, niños sería un sustantivo masculino plural. Analicemos otro tipo de sustantivos y cómo quedaría la categoría gramatical. Entonces tenemos la palabra el pan. Pan sería el sustantivo y en este caso corresponde a un sustantivo masculino pan, ¿cierto? Pan es masculino y singular porque estamos hablando de uno solito. Entonces, sustantivo masculino singular. Si yo digo panes, panes serían varios, entonces por lo tanto estaríamos hablando de un sustantivo que evidentemente sigue siendo masculino
pero va a cambiar el género porque el número, porque en este caso sería plural. Entonces, el pan sería en singular y los panes en plural. Analicemos estos sustantivos. El guante como tal sería un sustantivo masculino. Además, como estoy hablando uno solito, sería en singular. Los guantes serían un sustantivo que se refiere al género masculino, pero en este caso sería el plural. Por lo tanto, nosotros tendríamos el guante. Nosotros ya lo distinguimos gramaticalmente como un sustantivo masculino singular y los guantes como un sustantivo masculino plural. ¿Listo? Analicemos estos dos, la jirafa y las jirafas. Miren aquí, la jirafa. El sustantivo en este caso es la palabra jirafa, que es en este caso el nombre de un animal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sería el sustantivo, que además jirafa, recordemos se corresponde al femenino, ¿cierto? Nosotros no decimos jirafo, sino jirafa. Y jirafa, por su terminación, corresponde al género femenino. A su vez, como yo digo, la jirafa, estoy hablando de una solita y por lo tanto corresponde al singular. Es decir, que jirafa, este sustantivo sería sustantivo femenino singular. Miremos qué pasa con jirafas. Jirafas, ¿cierto? Ya está en plural. Conserva el mismo género femenino, pero en este caso cambiaría al plural. Por lo tanto, sería sustantivos femeninos en plural. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir analizando. Si yo tengo este carro, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del carro? Pues yo puedo decir carro, ¿cierto? Carro sería el sustantivo que me ayuda a distinguir este elemento que estamos observando, ¿cierto? Además puedo agregarle otro tipo de, digamos, de adjetivos para ayudar a describir el carro, pero en este caso nos vamos a concentrar en el sustantivo. Entonces, carro sería el sustantivo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que corresponde a un sustantivo que está en masculino carro y que a su vez corresponde al singular, porque estamos hablando de uno solo, carro rojo, ¿cierto? Muy bien. Miren aquí, tenemos varios, es decir que nosotros podríamos decir en este caso, para utilizar el sustantivo que nos ayuda a identificarlo, sería carros, ¿cierto? Carros, porque son varios. Quiere decir esto que nosotros diríamos carros rojos, podríamos mencionar a estos elementos que aparecen en la imagen. Y así, entonces entenderíamos que carros, siendo el sustantivo, sería un sustantivo masculino en plural, ¿cierto? ¿Por qué masculino? Porque carro se refiere al masculino, no decimos carras, sino carros y en sí tiene el género masculino. Y a su vez se refiere al plural porque estamos hablando de varios carros, ¿listo? Vamos a analizar estas oraciones. Tenemos la gata linda, el gato pequeño. Tenemos que identificar cuál es el sustantivo, es decir, de quién nos están hablando. En este caso, en la primera oración nos hablan de una gata, por lo tanto la gata sería el sustantivo. El gato pequeño, ¿de quién nos hablan? De un gato. Ya nos dicen o nos dan una pista además de cómo son, pero en este caso nos estarían hablando del gato. ¿Qué quiere decir esto? Que la gata sería el sustantivo. Y gata se refiere al femenino. Entonces podríamos decir que es un sustantivo que es femenino y que además está en singular, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sucede con la palabra gato? Gato también es el sustantivo, pero en este caso ya sería masculino y a su vez pues también correspondería al singular. Entonces en este caso tendríamos gato, analizándolo gramaticalmente, como un sustantivo masculino en singular. ¿Listo? Veamos más ejemplos. Gatas lindas. Gatas lindas. ¿De quiénes estamos hablando? Es decir, ¿cuál sería el sustantivo? Gatas, ¿cierto? Gatas en este caso. Y gatas, al analizar el sustantivo, podríamos decir que como se refiere a varias, ¿cierto? Estaríamos hablando del
plural. Y en el género, pues sería femenino. Entonces, en este caso diríamos que gatas es un sustantivo femenino en plural. ¿Listo? Miremos gatos pequeños, entonces gatos en este caso también sería un sustantivo porque es de quienes estamos hablando. A su vez, podemos identificar que gatos corresponde al género masculino, gata para el femenino, gatos para el masculino. Y por lo tanto, al pronunciar gatos nos está indicando que son varios, es decir, que se correspondería al plural. Por lo tanto, tendríamos que es un sustantivo masculino plural. Muy bien, mis chiquis bellos y hermosos, espero que se esté comprendiendo muy, pero muy bien. Ya en este momento, entonces, nosotros hemos podido analizar de manera completa cómo podemos estructurar un análisis gramatical de un sustantivo deduciendo su género y su número en particular, ¿cierto? Vamos, mis chiquitos bellos y hermosos, a reforzar todo esto que estamos viendo del sustantivo que ya hemos venido trabajando esta semanita a través del chat.